Los juegos Nier, bueno, en realidad, la saga de juegos Drakengard, Nier y Nier Automata, todos ellos conectan historias que llevan a temas filosóficos distintos en temas de comprensión de quién soy, qué es lo que me compone y qué es lo que hace una persona a una persona. Nos lleva a través de las distintas facetas del pensamiento es pienso, luego existo. Yo tengo mi cuerpo y pienso, por lo tanto eso hace que sea yo el tener este cuerpo. Y en base a esto vamos a ver la filosofía de Nier Automata por PSI Gaming. Así que a darle, se ve interesante. Y me gusta mucho Nier. No solo porque tengo amigas con un culazo que hacen de tubi. ¿Acaso esta vida tiene algún sentido en absoluto? En el año 5012 AD, la humanidad se vería en una encrucijada cuando una raza de alienígenas invadiría la Tierra. Estos alienígenas Sí, este es el comienzo de la historia de Nier Automata. crearían lo que es conocido como máquinas, formas de vida artificiales diseñadas específicamente para acabar con la humanidad. Estas máquinas lograrían eliminar a una gran parte de la población de la Tierra, por lo que aquellos pocos que lograron sobrevivir se verían obligados a buscar refugio en un lugar diferente, en la Luna, el lugar al que la humanidad escaparía con la intención Y dejaron a toda esta autómata ahí. de formar su nueva base de operaciones. 100 años después de estos eventos, los humanos por fin lanzarían su contraataque. Con la intención de actuar como soldados y recuperar la Tierra para sus creadores, una unidad militar de androides conocida como Yorja sería creada. Y es esto lo que daría lugar a una interminable guerra entre las Sí, en Nier Automata hay aliens, pero en general hay aliens siempre. Veamos el video, Hunter. máquinas y las últimas esperanzas de la humanidad. Un conflicto que se extendería durante miles de años y todo motivado por un simple ideal, la preservación y la gloria de la humanidad. Pero solo hay un problema con esto. Para el tiempo en el que el juego comienza, los alienígenas que originalmente acabarían con la vida en la Tierra ya ni siquiera existen. Oye, Obviamente eso lo dice muy avanzado en la historia. ni los androides ni los humanos están conscientes de esto, por lo que la guerra continuaría durante milenios. Pero para los robots, la historia es diferente. Con el paso del tiempo, abandonados en un nuevo planeta y sin órdenes que los guíen, las máquinas que ahora se encuentran habitando la Tierra comenzarían a desarrollar autoconciencia, es decir, un entendimiento sobre ellos mismos como individuos. Y con esta Sí, ese es el tema. Se empiezan a considerar individuos. conciencia, naturalmente llegaría la personalidad, las creencias y los sentimientos. Pero también una pregunta muy importante. ¿Cuál es nuestro propósito? Después de todo, las máquinas serían creadas con la única intención de aniquilar a la humanidad y de actuar como herramientas para sus creadores. Pero ahora que los humanos ya no habitan la Tierra y los alienígenas que los construyeron desaparecieron, ¿cuál se supone que es su objetivo? ¿Cuál es el sentido de esta existencia? ¿Tiene la vida artificial algún significado? Estas son las preguntas que Nier Automata hace, un juego que nos habla sobre la desesperación que viene ante la pérdida del sentido y el Sí, es muy heavy esa sensación de desvalía en el momento en que no sabes el motivo del cual estás existiendo o por el cual deberías seguir existiendo. sufrimiento mismo de la vida, explorando temáticas sumamente profundas de una manera muy inusual, utilizando la psicología y la filosofía para presentarnos con cada uno de sus ideales. Este es un título que nos habla sobre el significado mismo de ser humanos, sobre la conciencia, el conocimiento y la percepción de nosotros como individuos. Pero más que nada, es un título que intenta transmitirnos un mensaje de esperanza, uno cuya única intención es demostrarnos Me da penita, Pascal. la alegría misma de vivir, a pesar de todas sus dificultades. Son unos juegazos los Drakengard, el Nier normal. Valen totalmente la pena.
Son muy tristes, pero vale mucho la pena jugarlos. Es bastante obvio desde el principio que existe una contrariedad gigantesca entre varios de los elementos del juego. Por un lado, tenemos a estos personajes hiperviolentos e hipersexualizados que bien podrían haber salido de un catálogo de lencería, pero al Uf, ese perro culazo tiene más píxeles que Legend of Zelda Ocarina of Time. mismo tiempo, también tenemos un título que logra presentarnos con una de las narrativas más profundas que hayan existido en un videojuego y con una historia increíblemente compleja en su composición. Tal vez sea difícil para algunos hacerse a la idea de que un videojuego que se ve como esto tenga algo significativo para decir, pero es precisamente el contraste de sus elementos lo que le da a Nier Automata su identidad. Cuando comenzamos el juego, estas son las primeras palabras que podemos escuchar. Todo cuanto vive está diseñado para morir. Estamos atrapados a perpetuidad en una espiral infinita de vida y muerte. ¿Será una maldición o algún tipo de castigo? Pienso a menudo en el Dios que nos bendijo con este críptico acertijo. Puede ser ambos, puede ser ninguno. Nunca lo vamos a saber bien. Y me pregunto si algún día tendremos la oportunidad para matarlo. La muerte de Dios como una figura no es una idea novedosa en absoluto, sobre todo Hay muchos videojuegos japoneses que siempre está la idea de Dios como figura o enfrentarte a Dios o que Dios de hecho es el causante de todos los males en el mundo. en el mundo de la filosofía, y esta introducción en particular proviene de la visión nihilista del famoso filósofo Friedrich Nietzsche, cuyas ideas se centraban precisamente en el argumento de que Dios ha muerto. Pero en lugar de decirlo de una manera literal e incluso de una manera antirreligiosa, para él esto simplemente significaba que el avance en el conocimiento y el desarrollo de las ciencias esencialmente habían racionalizado a Dios como algo fuera de lo probable. Y esto tiene consecuencias importantes, porque durante miles de años la humanidad ha basado su crecimiento y su moralidad precisamente en la religión. El sentido de los humanos siempre ha estado ligado a una especie de poder superior, pero ahora que esta figura ha comenzado a desvanecerse, significa que no solo los sistemas morales, sino también el significado mismo de la existencia, deben de ser replanteados. Sí, porque lo que le da bases y sustento ya no lo hace. La gente no puede simplemente continuar de la misma manera, y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Somos nosotros como humanos capaces de encontrar un sentido propio para nuestras vidas? Uno que no esté ligado a fuerzas exteriores o siquiera a otras personas, sino simplemente a nosotros mismos. Y en caso de que esto no sea posible, somos capaces de afrontar el hecho de que nada de lo que hacemos tiene significado. Este es un concepto que es explorado a través de cada uno de los elementos de Nier Automata. Constantemente vemos a los personajes darle sentido a su vida a través de una figura de autoridad o a través Sí, que siempre necesitan seguir a alguien que les ordene para que tener sentido. Si no lo pierden totalmente y se vuelven muy locos. de la idea de algo mayor, pero también constantemente vemos a estas figuras ser destruidas, obligando a nuestros personajes a encontrar un nuevo sentido para continuar una y otra vez. Friedrich Nietzsche se imaginó que en algún momento sus ideas serían utilizadas en una sección de disparos en un videojuego de acción. No, jamás. Probablemente no. Pero esta introducción nos ofrece el tono perfecto para los elementos filosóficos que el título estará utilizando a lo largo de toda su historia. Como ya lo mencioné hace unos momentos, los androides fueron creados con la única intención de luchar contra las máquinas, y por ende Y ese es su único motivo. Mientras existen las máquinas para matar a que son herramientas de los aliens, ellos, los androides, existirán para destruir las máquinas para matar a los aliens. Ese es cómo se mueve todo. Ese es el movimiento de la lucha. fueron programados para ver a estas como simples enemigos, herramientas carentes de vida que solo deben de ser destruidas.
Pero una de las primeras cosas que nos encontramos al llegar a la Tierra es que la gran mayoría de estas máquinas ni siquiera parecen tener intención de atacarnos. A decir verdad, lucen bastante tranquilas, algunas de ellas deambulando por el mundo, otras conversando u observando los paisajes, lo cual ciertamente resulta bastante extraño para nuestros personajes. Pero la idea de que estos individuos carecen de toda emoción está tan arraigada en nosotros que de igual manera los matamos, como lo haríamos en prácticamente cualquier videojuego. Y poco a poco ese pensamiento dentro del juego empieza a corroerse en nosotros y empezamos a tener otra mirada de ellos. Eventualmente, se nos encomienda la misión de investigar el desierto, en donde nos encontramos con todavía más máquinas, pero hay algo muy peculiar sobre estas. Algunas de ellas parecen tener máscaras, pinturas sobre sus rostros e incluso ropa, y además parecen hablar, demostrando su miedo a la muerte. Una de ellas consigue escapar de la batalla, así que la seguimos a través de las ruinas de la antigua civilización de los humanos, hasta que de repente nos encontramos con una de las escenas más impactantes de esta aventura. Aquí podemos ver a una comunidad de máquinas, algunas de ellas se encuentran cuidando a los niños. Hasta la muerte, sí, así hasta que acabe. El más allá no está nada mal. Me invadió el amor. Te amo y me desprecias a todo y solo búrlate, nena. Voy a luchar mi estrella. Voy a luchar mi estrella. Voy a... _Magic_Raccoon volvió chivo a Cresgel_00 de _Magic_Raccoon gifted a tier un sub to Cresgel_00. Sí, niños. Ey, muchas gracias, Mapache, por esa otra sub de regalo. No sé por qué eso no está indicando las subdiarias. Debería estar indicando las subdiarias. ¿Has dado 5 subs de regalo? Debería estar marcarlo. Debería estar marcado ahí como, hey, sí, se cumplieron las metas diarias. No sé, está raro. Está raro las metas. Pero ahí, se han dado 5 subs en total. Se han dado. Que se agradece. Ah, claro, pues como si se logró la meta diaria, se reinició, lo tengo puesto así. Ah, qué idiota soy. Pero sí, niños. Niños, ¿quién lo diría? Las máquinas han llegado al punto de tener ese pensamiento de tener niños, o sea, necesitar la imagen de tener niños, de procrear. Viste tantas subs que reiniciaste la meta diaria. Tras hablando de amor, parecen estar imitando varias conductas humanas, pero más De hecho, por ahí habían unas máquinas escuchando. importante, parece que forman Cuídate, Hunter. parte de una familia. Y rápidamente todo comienza a hacerse evidente. Ven, ahí hay 2 que están escuchando. A pesar de que nosotros consideramos a estas criaturas como pedazos de metal sin vida y sin autonomía, las máquinas de hecho tienen conciencia y tienen sentimientos. Es verdad que no sienten el dolor físico de la misma manera que una persona, pero el desarrollo de su conciencia y el entendimiento de su individualidad, sin duda, les ha revelado el predicamento mental al que esto conlleva. Las máquinas anhelan algo mucho más que una guerra interminable. La mayoría de ellas ya ni siquiera buscan pelear, a menos de que necesiten defenderse. Así que tratan de reflejar Es cierto, ahora solamente usan la violencia para poder defender su existencia y su autoconciencia. lo que saben de las civilizaciones humanas para encontrar un nuevo sentido para su existencia. Crean familias, forman sociedades, intentan tener relaciones e incluso comienzan a formar religiones, todo por la búsqueda de dirección. Podemos verlas intentando replicar la diversión, a pesar de que no entienden lo que significa. Las máquinas están tan interesadas o tan desesperadas por entender los conceptos humanos que incluso los vemos crear sus propios androides con la única intención de intentar comprender el significado de su existencia. El único problema es que las máquinas son demasiado conscientes, ven más allá de las mentiras que los humanos se decían a sí mismos o de las verdades que decidieron ignorar. Y es verdad, no pueden ir contra las cosas, no van con cosas a medias.
Y esto los hace darse cuenta de que la vida no tiene un propósito mayor, no hay un significado para la existencia, y este conocimiento esencialmente los lleva al límite, creando una crisis en su voluntad. Algunas de las máquinas decidirían acabar con su propia existencia al ser incapaces de encontrar un nuevo propósito, y otras, bueno, simplemente decidirían vivir, intentando comprender el mundo en el que se encuentran y aceptando Es el campamento de... Ese campamento, weón. el dolor que la vida inevitablemente conlleva. Esta es una poderosa analogía para la depresión y para los problemas existencialistas, porque objetivamente los humanos podemos mirar a la vida y darnos cuenta de que realmente no somos necesarios. La gran mayoría de nosotros no contamos con un verdadero propósito, y la depresión normalmente juega con estos pensamientos y con demasiada frecuencia nos lleva a sacar las mismas conclusiones que las máquinas. Queremos un propósito más allá de simplemente trabajar para sobrevivir. Pero no nos damos cuenta que simplemente somos una moto más de polvo en este extenso universo, que somos nada. Queremos que el dolor interno desaparezca, y ver a las máquinas luchar contra estos pensamientos retrata la condición humana de una manera en la que pocos títulos lo han logrado hasta ahora. Y lo mejor es que lo hace sin que ninguno de sus personajes sea humano. Esa es una de las mayores Exacto, los personajes que nos muestran la mayor expresión de humanidad y de dilemas morales humanos son seres que no lo son. genialidades de esta aventura, y es una que solo es posible en este juego en particular, o mejor dicho, en esta serie de juegos. A través de las primeras horas del juego, constantemente intentamos convencernos de que las máquinas simplemente nos están engañando. Nos repetimos una y otra vez que estas son incapaces de tener sentimientos, a pesar de que escuchamos sus palabras. Porque si no fuera así, ¿en qué nos convertiría eso a nosotros que las hemos aniquilado durante miles de años? El juego nos obliga a reconsiderar nuestras propias acciones al cambiar la percepción que tenemos sobre nuestros enemigos. Y esta es una historia que solo podría ser contada a través de un videojuego. Porque es precisamente el hecho de que tú participes en estos eventos lo que garantiza el impacto emocional. Pero para albergar tales conceptos que invitan a la reflexión, Nier Automata se basa en varias fuentes filosóficas y psicológicas, proporcionándonos con un contexto histórico para cada una de las cosas que pasan. Sí logran de hecho ese fuerte impacto que cuesta lograr. Es como lo que logró Snoot Game para tener ese impacto emotivo, logrando poco a poco que nosotros mismos fuéramos parte o nos sintiéramos parte. Que el que estaba tomando las decisiones éramos nosotros y no un tercero. Nietzsche no es el único filósofo cuyas ideas se ven reflejadas en la aventura. De hecho, ni siquiera es el más prominente. Casi sin excepción, cada uno de los personajes que aparecen en el juego tienen algún tipo de conexión con alguna figura importante, una que normalmente se ve reflejada en su nombre y que utilizan su personalidad para darle significado a las acciones de cada individuo. Por ejemplo, tenemos a Pascal, un robot que El gran Pascal, muy buen ha personaje. decidido seguir el camino de la paz, creando una aldea en donde no existen los conflictos, en donde la guerra se ha abandonado de una manera completa y en donde las máquinas pueden simplemente vivir en total armonía. Pascal es uno de los personajes más relevantes de toda la historia, porque es a través de él que aprendemos las verdaderas capacidades intelectuales y emocionales de los robots, y también porque actúa como una referencia para el filósofo francés Blaise Pascal, quien a través de sus escritos nos habla sobre la existencia de Dios y sobre una infinidad de temáticas más. Una de sus obras más importantes sería un libro conocido como Pensamientos, una serie de ideas entre las que se incluiría la apuesta de Pascal, esencialmente un argumento filosófico que debatía la capacidad de los humanos para confirmar o desmentir la existencia de Dios, y como consecuencia, Pascal argumentaba que una persona racional debería vivir como si Dios existiera. Pero siempre cuestionando su existencia. Que si Dios no existe, esa persona solo tendría una pérdida finita, es decir, algunos placeres, lujos y demás.
Mientras que si el caso fuera el contrario, esa misma persona recibiría ganancias infinitas representadas por la eternidad en el paraíso. Este individuo sería un Qué buena manera de pensarlo, Stones. maestro de las probabilidades, y es precisamente eso lo que lo llevaría a estas conclusiones. Dentro de los eventos del juego, podemos ver al personaje de Pascal debatir las ideas de Friedrich Nietzsche, porque esencialmente en la vida real, los pensamientos de estos dos individuos serían absolutamente contrarios. En el libro de los pensamientos también son abordadas las ideas de la felicidad, la educación, la creencia y algo muy importante, el miedo a la muerte. Y digo importante porque son precisamente estas ideas las que definen el comportamiento de Pascal dentro del juego. Durante uno de los últimos capítulos de la aventura, la mayoría de los robots de la aldea comienzan a perder la razón, atacando a sus compañeros y poniendo a todos en peligro. Los únicos que logran sobrevivir son los niños y el mismo Pascal, los cuales terminan refugiándose en una fábrica abandonada. Pascal les enseñaría a estos pequeños lo que significaba la muerte, pero sobre todo, les enseñaría lo que significaba el temor. Desde su perspectiva, aprender el significado del miedo les permitiría también aprender a ser cuidadosos, lo cual tiene bastante sentido, pero al final sería precisamente este miedo lo que los llevaría a acabar con su propia existencia, por la pura desesperación. Después de encontrarnos con estos eventos, Pascal nos pide algo muy importante: acabar con su vida o borrarle la mente, porque simplemente no puede vivir recordando lo que ha sucedido. Si decidimos hacer lo segundo, eventualmente podemos volverlo a encontrar en la aldea, inconsciente de qué significa ese lugar, pero tal vez más desgarrador, también podemos comprarle varias piezas de máquina, entre ellas los núcleos y otros elementos de los pequeños que antes mencionamos. Ay, conche tu madre, es tan desgarradora esta parte. Otra de las grandes referencias filosóficas del juego se encuentra en el personaje de Simone, Ay, uno de los jefes más interesantes que podemos encontrar, porque a diferencia de otras de las máquinas, la doncella. ella buscaría el sentido de la vida a través de la belleza. Simone cree que la belleza hará que todos los demás le pongan atención. Cree que la belleza la convertirá en alguien importante. Que la belleza le dará relevancia e importancia a su existencia. Pero sobre todo, cree que la belleza es lo que por Le va a dar amor. fin le ganará el corazón de su amado, John Paul. Simone es una de las máquinas que podemos encontrar en el parque de diversiones, en donde se dedica a atraer a los de su especie y a los androides para consumirlos y adornar su cuerpo con sus partes. Pero claro que estas atrocidades no ocurren por pura malicia. Simone, como muchas de las máquinas en el mundo de Nier Automata, lo único que anhela es un sentido de propósito, busca un significado para su vida, el cual precisamente encontraría en el concepto del amor. O mejor dicho, en el amor no correspondido. Antes de convertirse en lo que vemos ahora, este personaje era simplemente una máquina como cualquiera. Sería solo a través de su intenso enamoramiento por John Paul y el objetivo inflexible de ganar su atención que encontraría su propósito. El propósito de volverse lo más hermosa posible, a través de cualquier acción que fuera necesaria. Simone, al igual que Pascal, está inspirada por la filósofa feminista Simone de Beauvoir, cuyo nombre puede ser Me lo imaginaba, pero weón, este concepto es maravilloso. Es como cuando estás leyendo 100 años de soledad y te das cuenta de que Dolores es una representación de la femme fatale, pero del punto en que la femme fatale no es esta malicioso personaje que piensa y calcula todo para matar al hombre, sino que el hombre mismo, solamente por su propia estupidez y embobado, muere a causa de la belleza de la femme fatale, pero muere por su propia estupidez y termina culpando a la femme fatale. El hombre muere por sus propias acciones, no por las acciones de la femme fatale. traducido literalmente a hermosa de ver, y que justo como en el juego, en la vida real también se encontraba enamorada de Jean-Paul Sartre, una figura clave en el mundo de la filosofía y el existencialismo, cuyos trabajos abordarían una increíble cantidad de disciplinas.
Una de sus obras más importantes, El ser y la nada, actuaría en gran medida como una de las mayores influencias para la historia de Nier Automata, en el cual Sartre aborda temáticas como la conciencia, la percepción, la filosofía social, el autoengaño y la existencia de la nada. En la vida real, este personaje sería conocido por su gran desprecio al reconocimiento y los premios, llegando al punto de ser condecorado con el Premio Nobel de Literatura en 1964 y aún así negándose a aceptarlo. Y de la misma manera dentro del juego, John Paul es conocido por tener una gran cantidad de fanáticos, algunos de los cuales le mandan regalos, pero este siempre los ve con indiferencia, preocupándose únicamente por la filosofía. En nuestro mundo, John Paul Sartre y Simone Beauvoir tenían una relación poliamorosa, y en el juego, el desarrollo de estos dos personajes únicamente nos demuestra que ante la pérdida del sentido, cada máquina comenzaría a buscar el significado de una manera distinta. Algunas a través de la belleza, algunas a través de la filosofía y los pensamientos. Como las mismas personas que todos tratamos de encontrar el sentido a la vida de maneras distintas, viendo qué es lo que a nosotros nos da sentido. Y algunas a través de los conceptos religiosos. His wondrous grace has become a god. Durante uno de los momentos más interesantes del juego, podemos encontrarnos con un grupo de máquinas cuya motivación reside en la fe. Ellos creen que a través de la muerte pueden convertirse en Dios. El líder de esta congregación es conocido como Kierkegaard. En el mundo real, Søren Kierkegaard fue un hombre que criticó ferozmente a las instituciones religiosas y argumentaba que muchas de ellas ofrecían poco a sus miembros en términos de realización espiritual. Para él, este tipo de grupos eran vistos más como sectas. Que tiene mucho sentido que opinar así, la verdad. Es lo que son, básicamente. Pero dentro del juego, Kierkegaard existe como el representante de estas ideologías. La primera vez que lo vemos, este fallece frente a nuestros ojos, algo que sus seguidores interpretan como una señal de que se ha convertido en Dios. Y es aquí en donde vemos los peligros del fundamentalismo extremo. La idea común de que la muerte nos lleva al paraíso a hacernos uno con Dios es interpretada por estos individuos como algo literal. Las máquinas terminan viendo la muerte como algo que se debe buscar para ellos mismos y para los otros. Aquellas máquinas que no están completamente convencidas de esto se ven obligadas únicamente a expresar su temor. Exactamente lo mismo que sucede en el bosque, en donde un grupo completamente distinto crea su reino. El único problema es que tras la muerte de su gobernante, un nuevo sucesor es creado con el uso de sus piezas, pero este nuevo rey apenas es un infante, así que las máquinas deciden protegerlo hasta que se convierta en el individuo fuerte y justo que están esperando. Pero esto nunca sucede. Porque siempre hay que ir necesitando que le pongan más piezas, pero si no lo hacen... 300 años pasan de esta manera y el rey nunca logra crecer. En su intento por replicar las costumbres humanas, las máquinas se olvidan de que ellas son incapaces de madurar con el tiempo. Dentro del contexto del juego, este personaje es conocido como Immanuel y actúa como una referencia para Immanuel Kant, un individuo que creía que cuando las personas se niegan a pensar por sí mismas, se debe a la falta de coraje para ser independientes. Y sin embargo, esta es la antítesis de lo que su personaje representa dentro del juego, un infante incapaz de razonar. La humanidad y sus incontables fallas a través de la historia se convierten en un tema recurrente entre estos personajes, y es solo a través de ver el sufrimiento de las máquinas y su intento por encontrar significado que podemos vernos a nosotros mismos reflejados y que somos orillados a enfrentarnos a las mismas consecuencias. La historia de Nier Automata... Y puede ser que por eso no nos gusten las máquinas y las veamos tan en contra, porque nos vemos reflejados. Nunca nos gusta ver lo feo de nosotros.
Autómata está estructurada de una manera sumamente peculiar. La primera vez que vemos los créditos solo representa una cuarta parte del juego, y eso se debe a que la narrativa está esencialmente segmentada. La primera parte de la historia solo sirve para adentrarnos en el mundo, para hacernos sentir conectados con las cosas que haremos, con la jugabilidad, con los personajes y con todos los demás elementos. La segunda tiene el único propósito de ofrecernos contexto sobre cada una de las cosas que hacemos, revelando un poco más de información sobre nuestros personajes y sobre todos los demás. Y la tercera, bueno, está diseñada para obligarnos a enfrentarnos a la verdad sobre todo, esencialmente actuando como una cúspide emocional. Es durante estos últimos capítulos que descubrimos la verdad sobre las máquinas. Con el pasar de los años, el intelecto combinado de las máquinas superaría por mucho al de sus propios creadores, y esto inevitablemente los llevaría a su extinción. Sin embargo, poco después de estos eventos, las máquinas se darían cuenta de que no contaban con libre albedrío, y el único propósito que les quedaba era su orden final de derrotar al enemigo. Así que su solución para este dilema sería continuar con la guerra, una guerra que podrían haber ganado de una manera sencilla, pero que voluntariamente decidirían prolongar para que su propósito continuara existiendo, manteniendo vivos a los androides y como consecuencia manteniendo. Uf, ese pensamiento de lo único que me queda es esta misión y por lo tanto, a pesar de que puedo completarla, la voy a dejar ahí, porque sin ella no soy nada. Vivos a ellos también. Obviamente no todas las máquinas seguirían con estas indicaciones. La propia red neuronal que se encargaba de mantenerlas a todas en sincronía desconectaría algunas de ellas por mera curiosidad e incluso las alentaría a adoptar el comportamiento de los humanos con la esperanza de algún día llegar a entenderlos. Y de la misma manera, también descubrimos que la humanidad, al igual que los alienígenas, se ha extinguido desde hace miles de años. Lo cual, como te podrás imaginar, es lo que termina por romper con la motivación de nuestros personajes. Es lo que, al igual que con las máquinas, destruye todo el significado que hasta ese momento creíamos tener. Solo unos cuantos individuos sabían la verdad sobre estos eventos. Y al igual que con los robots, tomarían la decisión de mantenerlo en secreto, con la única intención de darle un propósito a la vida de los androides. Después de todo, proteger a la humanidad era la única razón de su existencia. Ningún androide conocía la vida de otra manera. Y es esto lo que nos regresa a la pregunta inicial. ¿Somos los humanos, o en este caso los androides, las máquinas o cualquier otra forma de vida, capaces de encontrar un nuevo significado para nuestra propia existencia? ¿Somos capaces de comenzar de nuevo a pesar de que todas nuestras creencias se vean aniquiladas? Y en caso de que la respuesta para esto sea negativa, ¿somos capaces de afrontar el hecho de que nada de lo que hacemos tiene significado? Dentro del juego, cada uno de los personajes que utilizamos lidian con estas preguntas de una manera distinta. 2B, quien obtiene su nombre de la famosa frase de Shakespeare to be or not to be, o ser o no ser, entierra sus emociones y trata de distanciarse emocionalmente de todos para no poder apegarse a ellos. Trata de esconder sus propios sentimientos y se convierte en una cáscara vacía de sí misma, con solo pequeños momentos en los que su verdadero yo se hace presente. Y esos son hermosos y tristes a la vez. Ella no deja entrar a los otros y trata de poner una cara valiente para que los demás no puedan ver su dolor, a pesar de que éste la consume. Los androides fueron diseñados para no tener sentimientos, o mejor dicho, para no dejarse llevar por ellos. Porque como vemos a lo largo del juego, a pesar de sus mejores intentos, estos personajes nunca pueden dejar de sentir. A2, por su parte, escoge el camino del aislamiento. Detesta completamente a Georgia por utilizarla como una herramienta, así que huye de la sociedad en completa soledad, viviendo sin ningún propósito o conexión verdadero, simplemente peleando sus propias batallas sin sentido, porque eso es lo que le da un enfoque y una meta fabricada para llenar el vacío de su vida. Se siente traicionada por todo lo que ha conocido y vive casi como un animal luchando por sobrevivir, porque a final de cuentas, la supervivencia es el propósito más básico de cualquier forma de vida. Y eso indica, si estás luchando para mantener tu existencia, si estás luchando para sobrevivir,
es la manera más básica de decir estoy vivo, existo, estoy aquí, aún trato de estar aquí. Y finalmente, Nines actúa como un contrario absoluto para 2B. Un personaje que no busca ocultar lo que siente y que eventualmente se ve consumido por sus propias emociones. Nines elige el camino de la destrucción porque para él ya nada tiene importancia. Al igual que las máquinas, es incapaz de encontrar un propósito para sí mismo más allá de Georgia y de 2B. Así que tan pronto como ambos desaparecen, ya no puede mirar hacia el futuro, porque ya no existe un futuro para él, al menos ante sus ojos. Carece de empatía para ver más allá de su propia existencia, por lo que no puede entender que su falta de futuro no se refleja en aquellos que lo rodean. Deja que las emociones negativas lo carcoman y llega a un estado en el que simplemente quiere ver arder al mundo porque nada de eso sirve para nada. Ya no se preocupa ni por él ni por nadie en absoluto. Y su oscuridad eventualmente lo convierte en un personaje imposible de reconocer. Cuando nuestro corazón colapsa a tal punto que somos irrecuperables. Somos otra persona. Todo esto podría sonar sumamente deprimente para algunos, pero a pesar de sus complicaciones para entenderlo en ese momento, tanto Nines como A2 terminan con sus vidas en un sentido mucho más positivo. Hay una razón por la que sus muertes resultan tan significativas, y es que es precisamente durante estos últimos momentos que ambos se dan cuenta de la verdadera belleza que hay en el mundo. Es aquí cuando reconocen lo increíblemente agradecidos que están por haber conocido la vida. Y ese es el mensaje más importante que Nier Automata intenta dejarnos. Para poder experimentar el verdadero final de esta aventura, primero debemos desbloquear todos los otros finales principales. Al hacer esto, una nueva escena será presentada. Me da mucha pena este juego. A lo largo del juego, nuestros personajes siempre se ven acompañados por un pod, que es esencialmente un robot de asistencia personal. Ellos son los que se encargan de establecer comunicaciones, proporcionar información y otras actividades. Y al final del juego, podemos verlos debatiendo sobre lo que deberían de hacer ahora. Sus instrucciones indican que deben eliminar toda la información relacionada con el proyecto Georgia, ya que cada uno de sus miembros han sido destruidos por completo. Pero en un giro inesperado de eventos, los pods se rehúsan a seguir con esta indicación porque de alguna manera han desarrollado sentimientos por sus compañeros. Y eso es lo mejor. Siento que ese avance es lo más bonito que tiene este desarrollo de juego. Ellos mismos admiten lo irracional que es esta afirmación. Ni los androides ni los robots deberían de experimentar emociones. Y sin embargo, aquí estamos. Y lo que sucede después es algo que sin duda ha dejado a incontables jugadores fascinados. Inmediatamente después de esta conversación, somos puestos en un minijuego, uno como los que hemos estado jugando incontables veces hasta este momento, con la única diferencia de que ahora nuestros enemigos son los propios créditos del título. Sí, el jugador, justo como lo dijimos al inicio, es encomendado con la tarea de matar a Dios, al menos a los dioses literales de este producto, aquellos que crearon todo lo que vimos, los interminables conflictos, la desesperación y la tragedia inevitable. Pero esta no es una tarea sencilla, de hecho es prácticamente imposible de ganar. Y aquí viene lo mejor del juego. Moriremos incontables ocasiones y con cada muerte una nueva frase aparecerá en pantalla. ¿Aceptas la derrota? ¿Admites que este mundo no tiene significado? ¿Nada tiene sentido? Y esto es lo que te levanta, te hace ponerte de pie y seguir Para luchando. poder continuar, tenemos que contestar que no a cada una de esas preguntas. Y después de suficientes intentos, algo muy interesante pasará. Los mensajes de incontables jugadores aparecerán en la pantalla, todos demostrando una frase de apoyo, y el juego nos pide una importante... Y eso es lo más hermoso, te das cuenta que no estás solo en el mundo, que hay un montón de gente diciéndote, levántate, tú puedes. No estás solo. Tienes mi hombro para ayudarte a dar otro paso más y otro más. decisión. ¿Aceptas la ayuda de estas personas? De esta manera podemos resultar victoriosos.
La última escena del juego nos muestra a los pods volando hacia el horizonte con la intención de revivir a nuestros personajes. Ambos se preguntan si lo que hacen es lo correcto. Después de todo, si las piezas siguen siendo las mismas, ¿no serán los resultados exactamente iguales que los de antes? A pesar de que los conflictos han acabado por ahora, las máquinas podrían volver a atacar, Nines podría volver a perder la cordura, y la conclusión simplemente podría volver a repetirse. Ambos pods admiten estas posibilidades, pero al mismo tiempo deciden creer que las cosas podrían cambiar, y de esta manera el juego termina con una frase final. Un futuro no es algo que se te dé, es algo que debes tomar por tu propia persona. Pero antes de terminar, una última pregunta aparece en pantalla. ¿Te gustaría ofrecer tu asistencia a otros jugadores, sacrificando tu archivo de guardado? Al igual que las otras personas que nos ayudaron a nosotros, ahora tenemos la oportunidad de devolver el favor. Y siento que eso es lo más maravilloso que tiene este juego. Después de todo lo que viviste, todas las experiencias, todas las situaciones, están diciendo, todas las personas que viste que te apoyaron, todos estos que te dieron esa palmada de aliento, todos ellos sacrificaron esto para poder apoyarte a ti. Tienes el valor, tienes la calidez emocional de poder decir, necesito ayudar a alguien a que no esté como yo esté y poder apoyarlo, a pesar de que ese sacrificio sea olvidar esto. Y decir que sí, como todos ellos te hace sentir que sabes que alguien que estuvo tan mal como tú va a recibir esa ayuda. Es un concepto más allá del juego, es un concepto muy, muy bonito. Y sí, esto elimina por completo tu partida, pero también le permite a otras personas llegar hasta aquí. Con estas secuencias, el juego nos obliga a enfrentar el mismo fracaso y desesperanza que nuestros héroes, pero es justamente con el apoyo de otros que por fin podemos resultar victoriosos y que también podemos descubrir el verdadero mensaje de Nier Automata. Justo como las máquinas descubrirían, la vida no tiene un significado trascendental. No estamos aquí para cumplir con un objetivo. Solo estamos para vivir. Y sobre todo, no estamos aquí únicamente para morir. Es verdad que la muerte es algo inevitable, pero más que ser el propósito de la existencia, simplemente es su conclusión natural. El significado mismo de la vida se encuentra en vivir, en aprender a encontrar la belleza en las cosas que nos rodean. En experimentar, en darte el permiso de vivir experiencias, de sentir cosas. Si bien todos vamos a morir y está bien, es parte de... El cómo lleguemos a ese tramo es lo importante, el viaje. En las personas cercanas con las que creamos vínculos a través de los años, en el amor, en la alegría y en los pequeños momentos que indudablemente tendremos. No estamos aquí solamente para morir, de hecho es exactamente lo opuesto. Estamos aquí para disfrutar, para compartir y para cuidar de los otros. Estamos aquí para ser felices. Videazo. Y recuerda, dar like, suscribirte y la campanita para creer en el tú que cree en sí mismo. Para taladrar el cielo junto al culto del chivo.